¡He vuelto! Después de casi 2 meses hemos vuelto con tutoriales de ingeniería y arte. ¡Comencemos! Muy bien, amigos ingeniosos, para comenzar con el tutorial de los pies de depredador, lo primero que necesitamos son unas plataformas de mujer, para zapatos de mujer, de estos, los más altos que consigan, también unos tenis que no estemos utilizando o que ya sean viejos. Lo que vamos a hacer es a fusionar los tenis con las plataformas. Estas plantillas vienen con las plataformas. También necesitamos cuerda de trompo y también nuestro famoso pegante amarillo o pegante boxer. Para comenzar, primero que todo tenemos que marcar donde vamos a hacer los agujeros a estas plataformas, ya que son de pasta y necesitamos agujerearlas para poder pasar la pita y coserla con los tenis. Una vez realizado este proceso con ambas plataformas, vamos a pegar esta plantilla y también vamos a hacerle los agujeros a la plantilla. Muy bien, ahora para continuar con el proceso también vamos a utilizar el taladro y vamos a abrir los agujeros ahora a los tenis, a la misma medida de los agujeros de las plataformas. Vamos a pegarlos con pegante amarillo. Y también le vamos a agregar pegante amarillo a la plantilla de la plataforma. La pegamos, que no se vaya a tapar los agujeros. Y luego vamos a empezar a introducir la pita de trompo. Para esto tenemos que utilizar una aguja que sea de gran calibre. Vamos a empezar a pasarlo. Esto toma bastante tiempo y paciencia. Cuando ya lleguemos al punto de haber entretejido tanto la plataforma como el tenis, vamos a empezar a agregar pegante amarillo y poco a poco vamos a empezar a acercar la plataforma y el tenis hasta que se peguen completamente. Al hacerlo de esta manera podemos templar la pita y va a quedar el zapato bien cosido y bien amarrado. Los terminamos de apretar bien. Y al final hacemos un nudo. Terminado este proceso, así nos tiene que quedar los tenis. A continuación vamos a hacer una plataforma que sea más ancha, ya que esto le va a dar estabilidad, ya que por ahora estos zapatos no son estables y son un peligro. Así que vamos a cortar unas láminas de cartón también en la forma de los pies, pero 3 centímetros más anchas. Abajo en la descripción dejaré el link de estas plantillas, ya que estas plantillas se sacaron de la armadura de los pies de depredador. Después de cortar este cartón vamos a pegarla en la parte de abajo de la plataforma que nosotros unimos a los tenis. Vamos a agregar con una brocha resina y fibra de vidrio.
Recordemos también que en nuestro canal de YouTube explicamos cómo aplicar la resina y la fibra de vidrio, por lo tanto no lo vamos a explicar aquí, sino que simplemente mostramos cómo se aplica y cómo queda. A continuación, ahora lo que tenemos que hacer es envolver los zapatos con papel, con cinta, con lo que se les facilite y empezar a agregar la plastilina para darle la forma a los pies del depredador. Siempre que vayamos a tallar una de estas piezas, lo primero que todo es comenzar dándole una forma básica, así como pueden ver en el video. Ya una vez tengamos esa forma básica, ahora sí vamos a empezar a añadirle los detalles que son las uñas, las arrugas, las escamas, etc. Aquí podemos ver ya cómo llevamos los pies. También tenemos que tomar medidas para que estos pies no sean demasiado grandes o demasiado pequeños para el traje depredador. Ya una vez calculamos el tamaño, vamos a empezar a darle detalles. Siempre utilizamos gasolina cuando usamos plastilina para moldear. Después del procedimiento detallado, vamos a empezar a hacer el molde. Para hacer el molde utilizaremos gel coat y resina poliéster. En nuestro canal también explicamos cómo hacer todos estos procesos, así que si te interesa puedes pasarte y ver nuestros videos. Agregamos la fibra de vidrio, como siempre hemos enseñado a hacerlo, aproximadamente 2 capas. Y después de este procedimiento empezamos a extraer la plastilina. Eliminamos toda la plastilina que haya adentro utilizando un cuchillo, una espátula, etc. Y después de que esté totalmente limpio, empezaremos a agregar el látex, capa por capa hasta que agarre el grosor deseado. El tutorial para el látex también lo tenemos en nuestro canal de YouTube, pero aquí en la parte de arriba de la etiqueta ustedes podrán ir directamente al video. Después del procedimiento de látex y agregar varias capas, vamos a secarlas con un secador de cabello, que es lo que siempre se utiliza. Aquí les estoy mostrando qué sucedió después de aplicar las capas de látex. Hemos agregado espuma y tela para darle consistencia y cuerpo a la piel de los pies. Así es como tiene que quedar. Ahorita les vamos a enseñar cómo vamos a forrar los tenis con las plataformas basándonos en esta pieza. Vamos a empezar ahora a despegar. Utilizaremos talco industrial y vamos a empezar a despegarlo poquito a poco. El talco industrial se puede decir que es el desmoldante ideal para las máscaras de látex. Aquí podemos ver cómo se empieza a despegar, que es algo muy fácil. Y así es como sale ya la piel de los pies del depredador. La revisamos que esté bien.
y ya se encuentra lista para empezar a fusionarlo con los zapatos. Para eso vamos a agregar nuevamente pegante amarillo en la base de los pies y también en la espuma látex, y empezaremos a pegarlo. Vamos a ir acomodándolo poquito a poco hasta que encaje a la perfección. Después de que esté encajado, vamos a agregar otra vez pegante amarillo y con la tela vamos a tirar hacia la parte de adelante para pegarlo en la base de los pies. De esta manera ya no se va a separar y va a quedar fuerte, resistente y confiable a la hora de utilizarlos. Por último, vamos a hacer un pequeño forrado. Para eso utilizaremos foamy o goma eva y procedemos a hacer el mismo proceso anterior, agregar pegante amarillo y a pegarlo. Recordemos que también podemos utilizar goma eva que tiene fibras, que ya estos son para sandalias o zapatos, que se pueden conseguir también en tiendas. Y esto les va a ayudar a dar una mejor estabilidad en los pies. Muy bien, amigos ingeniosos, después de que ustedes me siguieran todos los pasos que explicamos en este video, así nos tiene que quedar el par de pies de depredador. Podemos ver de que son bastante grandes, son un poquito pesaditos, pero nos van a aumentar 10 centímetros al tamaño de nuestro traje. Las uñas todavía no se han terminado, ya que vamos a utilizar la técnica que utilizamos en uno de los anteriores videos, que fue las manos del depredador, donde utilizamos resina Gel Coat para que fueran de un material duro, resistente, pero a la vez flexible. Este mismo material es el que vamos a utilizar para terminar las uñas. Ingeniosos, después de haber terminado este proceso, lo último que nos queda es una de las cosas que más hemos estado esperando en estos 3 años que llevamos en nuestro canal, que es pintar el traje de depredador y tenerlo prácticamente listo para montarle armaduras y armas. Este video lo estamos tratando de hacer de que se realice de la forma más rápida posible para que ustedes lo puedan ver en el menor tiempo posible. Este ha sido un tutorial de ingeniería y arte al alcance de tu mano. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.